Gracias, Juan. Bueno, gracias por la presentación. Aquí yo conozco militantes bastante mejores que yo, ¿no? Técnicos mejores que yo, pero bueno, lo agradezco de todas maneras. Como le agradezco también a OGT el que se brinde a colaborar en la organización de este tipo de actos. Este tipo de actos que yo creo que deberían de menudear más en la actualidad política andaluza y española, y con el talante con el que se están haciendo estas jornadas, porque de este tema se habla mucho, pero se habla muy mal. Se habla muy mal en los medios de comunicación, se habla muy mal en el Congreso, en los parlamentos, a muchos niveles. Yo creo que este tema necesita que, cual balón de fútbol, sea llevado al suelo y se contemple de otra manera, con más tranquilidad, con más seriedad y sin tanta utilización política de baja estofa como se está haciendo en estos momentos. Es un tema delicado, efectivamente, es un tema históricamente delicado en nuestro país, prácticamente en todas partes, pero que yo creo que merece la pena, precisamente por eso, que gente como nosotros y mucha gente, todo el que tenga algo que decir y que debatir, lo trate con otro talante de como se está haciendo normalmente. El Estado plurinacional, la plurinacionalidad, la nación, el Estado federal, todos estos son conceptos que van muy juntos y la verdad es que todos los temas que afectan a derechos nacionales, reconocimiento de nacionalidades y demás, han ido paralelos a la historia de la democracia. La democracia en este país ha corrido la misma suerte que estos temas, ¿no? Que estos conceptos. A lo largo del siglo XX, la democracia y la estructura territorial del Estado han ido juntas, ¿no? Históricamente. Las dos han sido conculcadas en los periodos autoritarios y ambas han sido reconocidas o conquistadas en los periodos de conquista de las libertades. Es decir, que es un síntoma inequívoco. Cuando hay libertades o cuando se llega a las libertades, crece la lucha bien por la autonomía, bien por el reconocimiento de una nación, por los reconocimientos, en muchos casos históricos y demás, el acceso al autogobierno, igual que crece en la misma proporción que crece la lucha por la democracia y la conquista de las libertades. Esas son dos cosas que van juntas siempre y al revés. En la actualidad, nosotros partimos de que hace falta una plena democratización del Estado y que esa se basa, uno de los pilares de esa democratización, de ese avance, sería el reconocimiento, el desarrollo del Estado federal y plurinacional. Eso además, tal como se está viendo en las polémicas sobre financiación, los niveles de desarrollo y de no desarrollo de algunas comunidades, se ve como una condición para que la igualdad sea una realidad en los territorios del Estado español. Es verdad que el concepto de nación es un concepto complejo y el concepto de nación está en la base de muchas de estas discusiones, obviamente, igual que está en la base también del surgimiento de estados, ¿no? Que es algo que le da legitimidad a la Constitución, al surgimiento de un Estado democrático. Pero es verdad que es un concepto que se escapa de que lo controlemos fácilmente, muy abstracto, cambiante, como se dice, polisémico, porque según qué grupo, según qué personalidad, estudioso, lo que sea, lo puede utilizar en un sentido o en otro. Y hoy día pues pasa no es el único término político que necesita mucha explicación. Hay varios, yo conozco unos cuantos. Pero cuando alguien dice soy nacionalista, tiene que explicar qué tipo de nacionalista es. O qué tipo, si dice que esto es una nación, tiene que explicar muchas cosas. No es el único concepto que necesita mucha explicación, pero este lo necesita, porque es un concepto que está siempre unido a la polémica, y en estos tiempos en donde cualquier cosa que se diga puede ser susceptible de que suban o bajen los votos de las fuerzas políticas a las que está representando, pues todo eso lleva aparejado muchas preocupaciones en quien la está planteando. Como decía, la soberanía y el poder constituyente de un Estado descansan en este concepto de nación, ¿no? Como también es verdad que en él descansa una comunidad reivindicativa en los casos en los que esta nación no ha conseguido la constitución de un Estado democrático. Es decir, que se crea una comunidad que lucha por intereses comunes y que defiende un nivel de autogobierno para toda esa comunidad. Es verdad también que en esta época de la globalización, el poder de los Estados ya constituidos pues se ha limitado profundamente. Su soberanía real se ha reducido sobremanera en función de entes o a manos de entes supranacionales
que ya tienen algunas de esas competencias que antiguamente el Estado democrático tenía. Pero hoy creo que eso se está abriendo paso cada vez más. El concepto de nación y el de Estado deben separarse. Hoy en la actualidad son dos conceptos que deben ir separados, porque, y es verdad que hay estados a los que interesa y hacen mucha propaganda y mucha batalla política de identificación de las dos cosas, pero ni son la misma cosa, ni deben ser utilizadas como en esa especie de pareja inseparable, ¿no? Porque no es verdad, hay estados que contienen varias nacionalidades en su seno y no necesitan, por tanto, ni eso ni tener el monopolio de eso, ¿no? Entonces, la soberanía indivisible no es algo que deba estar aparejado al Estado democrático. Otra cosa es que el gobierno lo utilice para conseguir determinados réditos políticos, más que defendiendo al Estado, en muchos casos defendiendo una sigla y los resultados políticos de esa sigla, ¿no? Cuando hablamos de Estado federal, que es algo que aquí se ha utilizado junto con el tema nacional, estamos hablando de una superestructura política, estamos hablando de la constitución de un Estado, de qué tipo de Estado que estamos defendiendo, de un Estado que reparte, de un Estado cuyas competencias son compartidas con niveles territoriales distintos, etc. Y cuando hablamos de plurinacionalidad, estamos hablando de la sociedad, de sus sentimientos, de anhelos, de reivindicaciones, de luchas, de colectivos. Es decir, estaríamos hablando en un nivel político o de superestructura política y en un nivel mucho más de sociedad. Lo ideal es que las dos cosas se complementen o por lo menos que se entiendan unas con la otra y que vayan acompasadas. Precisamente el conflicto que en este país se ha desatado con la Generalitat de Cataluña pone de manifiesto muchas cosas. Es evidente que hay mucha utilización, que hay mucha manipulación del conflicto, incluso una exacerbación querida, buscada por parte de algunos sectores, básicamente de la derecha de este país, para que el problema fuera más, aunque solo fuera por no hacer nada y por dejar que los problemas se fueran pudriendo. Pero el conflicto de la Generalitat dice, es un chivato, es un piloto, una luz que se ha encendido de alarma, diciendo que hay un fallo en el actual modelo de organización territorial del Estado español. Independientemente de las críticas que nos merezcan los actores que se han movido en este conflicto por parte de Cataluña, dependiendo de la independencia de tal o cual manera, lo que es evidente es que ahí hay una base social y política muy importante, que se moviliza, que tiene clara una serie de cosas y que está luchando por conseguirlo. Y eso, con la insensibilidad que desde el gobierno del Estado se ha estado atendiendo este problema, es un síntoma de que el modelo está fallando. Quizá las causas del fallo sean el querer mantener a marchamortillo el concepto de Estado-Nación, lo que yo decía de los dos conceptos que no se deben de equiparar, pero de manera excluyente, porque querer mantener que en España hay una sola nación obliga a quien se considere colectivamente, aunque sean millones de personas, que son otra nación, a entrar en conflicto. Y si una cosa es defender que España sea una nación y otra cosa es que España sea la única nación que hay en el Estado español, por lo cual estás excluyendo, ninguneando a otras posibles naciones que puede haber en el mismo, lo que nos lleva pues, a plantear que es necesario el reconocimiento, el desarrollo o el llegar al Estado federal y el reconocimiento de la plurinacionalidad en el seno del Estado español. Es necesario que haya un Estado, ahora estoy hablando casi utópicamente, que reconozca, que interiorice en el mismo el concepto de plurinacionalidad. No sé si estamos hablando de otro siglo, estamos hablando de otro partido o de otra situación. Es evidente que las cosas no están por ahí. Las cosas ni mucho menos están por ahí y se está utilizando mucho la situación política actual, lo venenosa que es, lo peligrosa que es para precisamente ir hacia el lado contrario. En todo caso, hacia una recentralización del Estado, buscando intereses que en muchos casos son espurios, que pueden llevar aparejados temas de financiación y demás, e incluso se puede estar poniendo en crisis el Estado para perpetuar el dominio electoral de un determinado partido.
pero España es una realidad plurinacional. En la propia Constitución, atendiendo a esto, reflejando esto, aunque de torpe manera, o de manera quizá adaptada al momento en que se hizo y se redactó y se aprobó esa Constitución, se habla de nación, de nacionalidades y de regiones. No en todos los países hay que hacer ese esfuerzo para nombrar los distintos territorios que hay en cada estado. Pero el Estado español que ha sido, el nacionalismo español que ha sido excluyente, pero que es el único que se ha llegado a constitucionalizar, porque se ha encarnado en un Estado, negando al resto de las naciones que puede haber en este país el mismo camino, provoca esta situación. Las otras naciones no tienen reconocimiento constitucional, son otro tipo de naciones. Y habría que cambiar, habría que llegar a un cambio de lectura del concepto de nación desde los actuales valores democráticos. No heredando un conflicto histórico como se hizo en la época de la Constitución, y no estoy criticando a los redactores de la Constitución en este momento, se le podría hacer, pero no es lo que estoy haciendo en este momento, porque hay un cambio crítico en aquel momento. Se pasa del franquismo a la democracia y se hace lo que se puede, y en las circunstancias en las que se estaba, y no vamos ahora a recordarlo. Pero ahora estamos en otras circunstancias muy distintas, y hace falta, hay luces rojas que están encendidas hablando de la crisis del Estado que hay en estos momentos en España, y están los valores democráticos, los pueblos, los partidos y demás que deberían de hacer ese esfuerzo para dar un paso adelante, pero sobre todo hacer una lectura distinta de la que se podía hacer en aquellos momentos, y hablar de cultura, de símbolos, de historia común, de logros y fracasos, de emociones y sufrimientos. Lo que no puede ser es que la historia de España, en lo que se refiere al conflicto nacional o a la cuestión nacional, sea una historia de Felipe V que aplastó Cataluña, o de no sé qué, no sé cuánto. Es decir, que hay otras cosas, pero sobre todo hay una mirada distinta. Juan, creo que lo decía al principio, el moderador, cuando planteaba si hacemos una retrospectiva o hacemos una prospectiva. La mayoría de los temas de este tipo, que son conflictivos y demás, se solucionan teniendo una mirada prospectiva en vez de retrospectiva. Es decir, si partimos de unos valores democráticos, si partimos de que hay una Constitución que ha cumplido su función, y que de lo que perdura de ella, lo que tiene más valor es la democracia y los valores que ella lleva aparejados, pues es mucho más fácil solucionar los problemas de este tipo hablando hacia el futuro, tanto lo que se puede referir a la nación española como al resto de las naciones que pueda haber en el Estado. Es decir, que sería preciso el nacimiento de una política, de una voluntad democrática de construir desde el pluralismo un futuro común de convivencia, que es lo que no ha habido históricamente en este país. Ha habido victorias de uno sobre otro, pero una constitución común desde el respeto, desde la comprensión de los distintos actores que hay en el Estado español, no lo ha habido hasta ahora, y quizás sea el momento de que la haya. Están dadas las condiciones, aunque ya digo que la utilización política, la manipulación y todo esto que está caminando en el sentido contrario, pero yo creo que en este país están dadas las condiciones para que se pueda avanzar históricamente en otro sentido. España yo creo que en España hay una nación, la nación española, pero no es la única. Ese es el problema. Se podría, hay quien lo niega, pero básicamente, y sobre todo es interesante reconocer eso en clave de futuro, no en clave de lo que ha pasado hasta ahora, sino en clave de que hay una Constitución, se han creado unos valores democráticos, se están abriendo pasos a lo largo de los años, y es bueno que haya ese compromiso de futuro desde la nación española. El problema es que no es la única. El problema es que no es la única, y por tanto esas otras naciones que no se han constituido un Estado necesitan, para convivir en paz, convivir dialécticamente en el debate político, pues ese reconocimiento y esa comprensión, y que eso sea mutuo. Es decir, que tiene que haber una voluntad de convivencia de los ciudadanos en todos los niveles. Si partimos de ahí,
obviamente vamos a un marco que no puede ser otro que la reforma de la Constitución. No se puede hacer esto de otra manera, porque es evidente que en la Constitución hay cosas que contradirían esto que estoy diciendo, ¿no? O la posibilidad de lo que estoy diciendo, ¿no? Haría falta una transformación general del Estado autonómico, abordando sin miedo, pero desde este espíritu que digo, de construcción de un futuro común, de la naturaleza plurinacional del Estado, y poner las bases jurídico-culturales para defender ese concepto no excluyente ni de la nación española ni de las otras naciones en sus ámbitos respectivos, que también pueden adolecer de ese intento de exclusividad. Es decir, estamos a lo mejor dibujando un paisaje utópico, pero es necesaria la coexistencia de nacionalistas y no nacionalistas. Sustituir el A por ellos por la colaboración, la empatía y otras cosas, ¿no? Es decir, que había muchas cosas que cambiar en los terrenos cultural, educativo, político, constitucional y demás, ¿no? Y no se trataría de vulnerar diferencias entre unos y otros y tampoco de renunciar al proyecto común de convivencia, porque si no hay un proyecto común de convivencia basado en valores democráticos con el compromiso de todas las partes, entonces no se puede crear ese paraguas para que todo el mundo pueda vivir en paz y se reconozca en ese ámbito, ¿no? Tiene que haber ese compromiso común hacia el futuro para que toda la gente que reclama que bien es una nación en su territorio o incluso la independencia, tienen que reconocer que hay un cambio de situación, un país nuevo, una constitución nueva que da cabida a todas esas inquietudes, ¿no? Eso sí creo que sería un compromiso y hoy día me parece a mí que a nivel estatal, salvo la izquierda, nadie contempla esa posibilidad, ¿no? Por tanto, sería introducir un concepto federalista y un concepto no nacionalista de nación, ¿no? Y junto a esa nación de naciones que planteo, obviamente eso ligado al estado del bienestar. Sabemos muy bien que muchas de las cuestiones que se han desatado en los últimos tiempos en este país van ligados mucho a la exacerbación de los mismos, a la crisis económica y a la gestión que de la crisis económica ha hecho el gobierno, ¿no? Seguramente tendrían que cambiar mucho nuestro discurso, nuestros líderes y reconocer mucho más la realidad plurilingüística, las características o las realidades literarias, históricas y demás de este Estado supranacional, ¿no? Últimamente, precisamente lo que se está dando es lo contrario. Es evidente que lo de Cataluña ha desatado muchos demonios en este país y probablemente le ha quitado bastante racionalidad a la ya escasa racionalidad que nos quedaba después de haber vivido la crisis económica que hemos vivido. Pero se trata, por encima de resultados electorales de las fuerzas, digamos, templadas en las elecciones últimas catalanas, se trata de invertir la situación. El Estado federal es una situación muy moderada, muy templada, muy sensible con los problemas que está viendo y seguramente es la única, hasta donde yo llego, es la única solución a la actual situación que estamos viviendo. Y estamos viviendo una situación exacerbada por polos distintos que han polarizado la situación política en España hasta el punto, hasta el punto de que quien ha planteado soluciones más templadas de cara a la federalidad o el tema del reconocimiento, el derecho a decidir y todas estas cuestiones, pues han pagado electoralmente esa aparente neutralidad, que en realidad no es neutralidad, sino una posición política mucho más templada, que no se ha dejado llevar por la polarización en la que hemos vivido en los últimos años y se ha pagado electoralmente. Pero yo creo que la solución está ahí. La solución está precisamente en que en ese reconocimiento de la pluralidad y de las nacionalidades que hay en el Estado español, a partir de ahí diseñar un proyecto común, cambiar el Estado español en el sentido de ser mucho más atractivo, partir de los valores democráticos y no de las afrentas históricas que cada cual pueda exhibir con su bandera y alumbrar un futuro común distinto a lo que ahora se está viviendo.